hay cosas que son buenas, otras que no son tan buenas. Por ejemplo, lo primero, tenemos una demanda creciente de alimentos, ¿cierto? La población mundial está creciendo y nosotros como países productores de alimentos tenemos cierta ventaja en ello. Sin embargo, nos enfrentamos al cambio climático en todas sus expresiones, que vamos a conversar un poquito de ello. Tenemos suelos degradados, suelos que se han erosionado, que han perdido su materia orgánica. Es algo que hay que reconocer, por supuesto. Tenemos una pérdida de diversidad. Cada vez que nosotros hacemos un monocultivo, perdemos diversidad. Eso también es un hecho. Y este es un tema también que no deja de ser serio. Tenemos contaminación de suelo, de agua, de aire, ¿cierto? Hay sectores donde no se puede respirar, de los sectores donde hay producción animal, por ejemplo, intensiva, sectores que son irrespirables. Y en el tema del agua tenemos contaminación por nitrato y fosfatos. Aparece mucho fosfato, específicamente cuando empezamos a utilizar estiércoles animales. Disminución de la población rural, ese es un hecho en todo el mundo, ¿cierto? Nadie quiere trabajar en el campo, todos queremos aire acondicionado, ¿cierto? En un lugar cómodo. Y esto es lo más importante, en realidad lo que mueve los cambios. Tenemos una sociedad empoderada que demanda alimentos inocuos y nutritivos, que sean ojalá alimentos funcionales, ¿no es así? Que sean producidos además de manera sustentable. Bueno, hablemos un poquito del cambio climático. El cambio climático, ¿cierto?, provoca situaciones de estrés para las plantas y el cambio climático tiene diversas manifestaciones, por ejemplo, altas temperaturas, bajas temperaturas, heladas, en periodos inusuales, periodos de sequía, inundaciones. Hemos visto, ¿cierto?, algunas ponencias acá donde se ha mostrado el tema de las inundaciones. Y todo esto provoca estrés directo e indirecto a las plantas. Por ejemplo, el estrés biótico, que es causado por plagas y enfermedades, se manifiesta con mayor fuerza, ¿cierto?, bajo condiciones de estrés, frente a cambios en el ambiente. Y por otro lado tenemos estrés ambiental o abiótico, ¿cierto? Por ejemplo, estrés térmico, por altas o bajas temperaturas, anoxia, falta de oxígeno en las raíces, salinidad, toxicidad de metales, etcétera, ¿cierto? Todos esas son estrés abiótico, perdón. Y hablemos un poquito del estrés abiótico, y me voy a referir brevemente a este tema, que es un problema en muchas partes del mundo, la radiación UV, ¿cierto? Brevemente, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que a la izquierda, ¿cierto?, del visible están las bandas de mayor energía, la radiación UV, y normalmente la atmósfera filtra la radiación UVC. Sin embargo, hoy día tenemos mucha radiación UVB, ¿cierto?, que traspasa y genera efectos directos, nocivos, no solamente sobre las personas, sino que también sobre las plantas y los seres vivos. Ahí tenemos algunos efectos que tiene la radiación UV sobre las plantas, ¿cierto? Por ejemplo, cierre estomático, daño directamente al ADN, inhibición de la fotosíntesis, daño celular. Por supuesto, las plantas tienen mecanismos para adaptarse a estos problemas y tratar de sobrevivir bajo estas condiciones. Voy a saltar esos mecanismos en honor al tiempo, pero son conocidos. Y sí me voy a referir a formas de medir el daño por UV. Y aquí tenemos una técnica que no sé si algunos de ustedes han usado, pero es la fotografía UV. Esta fotografía UV se usa mucho en aspectos como la cosmética, ¿cierto? Para ver si el bloqueador quedó bien o quedó mal, o si hay algún cosmético, etc. Y aquí tenemos dos tipos de mecanismos. El primero, el de arriba, ¿cierto? Entre paréntesis, ¿cómo se hace fotografía UV? Es sencillo, solamente tenemos que filtrar la luz visible y dejamos solamente pasar la UV, y esto es como tomar una fotografía en blanco y negro, ¿cierto? Un pancromático, una fotografía pancromática. Así que, pero lo que vemos arriba, por ejemplo, es todo lo que los puntitos blancos, eso es, en esa parte, esta fruta está reflejando la energía UV, porque se utilizó un protector solar, ¿ya? Una pantalla. Al lado derecho, en cambio, tenemos una fruta bastante dañada, todo lo que es oscuro, ahí se produjo, no había protección, ¿cierto? Y la fruta se dañó bastante. Y abajo, a pesar de que las fotos no están muy buenas, tenemos otro mecanismo distinto, donde hay productos que absorben la radiación UV, ¿cierto?, y después disipan esa energía. Entonces los sectores que están protegidos se ven más oscuros, ¿ya? Absorción, más oscuro,
cuando refleja o mayor reflectancia, más claro. Así que esta es una técnica muy buena para evaluar, por ejemplo, efectos de productos, etcétera. Así que daño por UV nosotros tenemos tenemos, se llama golpe de sol, ¿cierto? Y hay mucha fruta que se pierde por esos efectos. Ahora, ¿existen herramientas contra la UV? Sí, existen bastantes herramientas, ¿cierto? Compuestos protectores, algunos que absorben UV, otros que bloquean UV, antioxidantes, ¿cierto? Bioestimulantes, y los voy a llevar a este tema porque vamos a hablar del suelo, ¿cierto? Bioestimulantes, extractos de algas, sustancias húmicas, etcétera, microorganismos benéficos, ¿cierto? Hongos y bacterias endofíticos, consorcios PGPR, promotores de crecimiento de plantas, ¿cierto? Y también se está trabajando en variedades tolerantes a la radiación UV, ¿ya? Así que existen algunas herramientas de esas. Sin embargo, frente a situaciones de estrés que lamentablemente se han tornado permanentes, ¿cierto? La agricultura debe adaptarse, ¿cierto? Se habla de adaptación y mitigación. Nosotros más bien no somos de los que emiten más, ¿cierto? Pero sí tenemos que adaptarnos y minimizar los riesgos que provoca el estrés biótico y abiótico. Les quería mostrar al lado derecho ese cerezo, pleno verano en Chile, y ustedes miren cómo están las hojas, están totalmente acucharadas, ¿cierto? Esto es en la mañana, muy temprano, 10 de la mañana, ya están, han sufrido mucho estrés, ¿cierto?, por radiación. Y adivinen cuál es la mejor estrategia para enfrentar, para adaptarse al cambio climático. Es el mejoramiento de suelos. Si uno tuviera que elegir una herramienta a nivel mundial, ¿cierto?, para adaptarse al cambio climático y sus efectos, es el mejoramiento de la calidad de suelo, ¿ya? Ahí está. Entonces lo que hemos estado planteando hace bastantes años, yo diría cerca de 20 años, ¿cierto? Es algo que hoy día está de moda, se ha puesto de moda la agricultura regenerativa, ¿cierto? Ustedes seguramente han escuchado, pero lo que se plantea es simple, mejorar la calidad de suelo para tener buenas raíces, plantas bien estimuladas, ¿cierto? Por supuesto que produzcan una buena biomasa aérea, que toleren mejor el estrés ambiental y por supuesto que nos permita alcanzar rendimientos y calidad, y un tercer elemento que es muy importante, la estabilidad. Hoy día, ¿cierto?, la estabilidad de los rendimientos es un reto. No puede ser que un año tengamos 30 toneladas y al otro año tenemos 5 toneladas, ¿cierto? Ese es un tremendo reto, y esto por supuesto nos va a ayudar a aquello. Bueno, afortunadamente hay coincidencia a nivel mundial, ¿cierto? Y esta es una lámina que le tomé prestada al doctor Ratan Lal, que seguramente ustedes lo han escuchado, y si no lo han escuchado, les recomiendo que lo busquen en YouTube. Si alguien... Es como... Todos han visto el video Kiss the Ground, ¿cierto? ¿Lo han visto? Besa al suelo, ¿cierto? Si no lo han visto, véanlo en Netflix o en alguna plataforma. Ese es un video que a uno lo motiva mucho, pero también... Las charlas del doctor Lal los van a motivar y los van a llegar a emocionar. Realmente es un señor extraordinario, que él y su equipo fueron premio Nobel de la Paz hace muchos años, y él dirige uno de los centros de cambio climático más importantes en la Universidad de Ohio. Bueno, y si ustedes ven, él plantea en el fondo que tenemos que restaurar la salud del suelo a través de lo que se llama la agricultura regenerativa, que es algo que está muy de moda hoy día, y la ecoinnovación. Pero el elemento central de todo esto es el carbono orgánico del suelo, ¿cierto? La materia orgánica. Cuando hablemos de materia orgánica es sinónimo de carbono, ¿ya? El COS, el carbono orgánico del suelo, ¿cierto? La idea es restablecerlo con el objetivo de producir más con menos, es decir, aumentar nuestra eficiencia productiva. Si ustedes miran, hay varios elementos dentro de esta agricultura regenerativa, por ejemplo, las rotaciones de cultivos, los cultivos de cobertera, mantener continuamente el suelo cubierto, ¿cierto? Las metodologías de cero labranza, por ejemplo, suelo sin disturbar, ojalá, y aparece nuestro manejo integrado de la nutrición como un elemento que es parte integral de la agricultura regenerativa, ¿ya? Ahí está. Bueno, esta fotografía se las quería mostrar. Esta es en Perú, en la costa peruana, arena, ustedes pueden ver, pero créanme que este suelo que ustedes ven que es bastante pobre, se puede mejorar,
y hacer que estas plantas, por supuesto, toleren mejor el estrés biótico y abiótico. Por ejemplo, el problema que están sufriendo ellos es aborto, crecimiento de frutos muy pequeños, ¿cierto? La radiación también lo está afectando mucho, pero la idea es trabajar incluso este tipo de suelos que son es prácticamente arena, ¿cierto? Para mejorarlos y hacer que las plantas toleren mejor el estrés. Bueno, pero cuando hablamos de mejorar la calidad del suelo, nosotros tenemos que tener indicadores, ¿cierto? ¿Se acuerdan los famosos en economía, los KPI famosos? Bueno, acá nosotros también tenemos que tener indicadores, y hay indicadores de todo tipo para medir la calidad del suelo, desde los físicos, que nosotros conocemos, como la textura, la estructura, los químicos, la fertilidad, ¿cierto? Que nosotros manejamos bastante bien. Pero hoy día nos hemos ido moviéndose a la derecha los bioquímicos y los biológicos, por ejemplo, como lo que presentó Gabriel en la mañana, análisis genético del suelo, es algo que se está haciendo. El tema es ver qué significa ese análisis genético desde el punto de vista productivo, ¿cierto? Pero hay algo intermedio a esto, que son los análisis bioquímicos, principalmente análisis de actividad enzimática, ¿cierto?, que nos permiten ver cambios en la calidad del suelo. Entre paréntesis, cuando nosotros trabajamos en calidad de suelo tenemos que elegir indicadores que sean sensibles. Por ejemplo, la materia orgánica no cambia tan violentamente, ¿cierto? Por lo tanto, no es un indicador tan sensible, pero si nosotros usamos, por ejemplo, carbono soluble, el suelo, respiración de suelo o actividad enzimática, posiblemente va a cambiar a corto plazo y vamos a poder ver los efectos de nuestros tratamientos, ¿ya? Ahí viene, ahí está. Ahora, cuando hablamos de un suelo de buena calidad, uno puede poner ciertas ideas, ¿cierto?, de un suelo de buena calidad. Un suelo que tenga un buen contenido de materia orgánica, por supuesto, depende del origen de ese suelo. Si estamos hablando de suelos volcánicos, por supuesto, que tienen altos contenidos de materia orgánica, pero para nosotros, por ejemplo, en climas templados, un buen contenido podría ser 4% máximo. Tampoco queremos convertir nuestro suelo en un suelo orgánico, que tenga una buena estructura, una buena capacidad buffer representada por la SIC, que tenga un pH cercano a la neutralidad. Esto es bien importante, niveles adecuados, no excesivos de nutrientes, en particular porque nosotros queremos trabajar en un sistema integrado con microorganismos. Y en ese sentido, nosotros tenemos que mantener niveles adecuados, más no excesivos, ¿ya? Y que no tengamos toxicidad de metales. Ya mostró Hugo en la mañana, ¿cierto? Lamentablemente en Chile tenemos toxicidad de cobre en algunos lugares, y cuando tenemos toxicidad de metales, créanme que es muy difícil sacarse ese problema. Y por supuesto, un suelo que tenga una alta actividad biológica. Bueno, dentro de este concepto de agricultura regenerativa, ¿cierto?, existen lo que se llaman prácticas amigables con el clima, ¿cierto?, con el cambio climático, como quieran llamarle. Y si ustedes se fijan, el uso de materia orgánica, fuentes de carbono de distinta labilidad. Ahí podríamos estar hablando toda una tarde de los tipos de materia orgánica, ¿cierto? Pero hay materias orgánicas que son muy lábiles, que no mejoran realmente el suelo, y otras que son más recalcitrantes, que son las que nosotros deberíamos pensar en usar. Cultivos de cobertera, la inoculación con PGPRs, el uso de mulch, la reducción de la labranza, el uso de zonas buffer, el uso de inhibidores de nitrificación, algo vamos a hablar de eso. Y la agricultura de precisión aparece como un elemento clave, ¿cierto?, en esta agricultura frente al cambio climático, ¿cierto? Así que la agricultura de precisión aparece como un elemento, como decía, muy importante. Ahora, si nosotros pusiéramos la producción de cultivos como una función matemática simple, podríamos decir, ¿cierto?, que el rendimiento y la calidad de un cultivo está dado en función, ¿cierto?, del suelo, del clima, del manejo y de la genética. Según los genetistas, ¿cierto?, un 50% del rendimiento se debe a la genética. Eso deja al manejo el otro 50%. O sea, el manejo puede ser muy importante. Por supuesto que el clima ya se ha mostrado acá, hay que monitorearlo, hay que tener muy buena información climática. Pero, por ejemplo, respecto al manejo, el manejo es función directa de la cantidad y calidad de la información disponible. Si nosotros tenemos mejor información, nuestras decisiones de manejo van a ser, por supuesto, muy superiores, ¿ya? Ahora, el tema es que nosotros tendemos a confundir datos con información, es algo que vamos a tocar, y les quería mostrar, esta es la definición oficial que generó
la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, que dirige el profesor Fulton, acá presente, pero que nosotros tradujimos al español. Entre paréntesis, esta es una traducción consensuada, costó mucho ponerse de acuerdo sobre esta traducción, porque todos tenían distintas ideas, ¿cierto? Así que esto es lo que salió, imagínense, de todos los países latinoamericanos. La agricultura de precisión es una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales, y ustedes pueden leer el resto, ¿cierto? Dice que gestiona, una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos, ¿cierto? Bueno, como bien decía Hugo, nosotros hemos tratado de simplificar esta definición y lo hemos definido agricultura de precisión como a buena agronomía, con información oportuna y de calidad. Y aquí yo lo quiero, sobre todo a los jóvenes, los quiero instar, ¿cierto?, a ser agrónomos primero. Tenemos que ser buenos agrónomos primero y ayudarnos con la tecnología. Pero la tecnología es un medio, no es un fin. Eso quiero dejárselo muy claro. No podemos volvernos locos, ¿cierto?, con los juguetes. Esos son juguetes y la tecnología va a evolucionar, van a haber más juguetes. Lo importante es qué hacemos agronómicamente con esa información. Y en eso tenemos un desafío gigante que es convertir datos a información. No es lo mismo datos que información. Las empresas agrícolas en el mundo están llenas de datos. Todos tenemos datos, ¿cierto? Algunos en algunos archivadores, otros en computador, todos tienen datos. Pero me van a creer, yo he recorrido mucho el mundo y hay pocas empresas que tienen información. Y a Hugo les mostró ayer lo que habría que hacer para transformar esos datos en información. Así que aquí está el desafío. Pero para hacer esta conversión de datos a información, nosotros por supuesto vamos a hacer análisis de distintos tipos, nos vamos a apoyar en herramientas de inteligencia artificial, pero hay una cosa muy importante, se requiere el conocimiento de la especialidad. O sea, es mejor un agrónomo que sepa algo de datos, que se pueda conectar con otros profesionales como lo hay acá, ¿cierto? Aquí vimos ingenieros en computación, ingenieros mecánicos, etcétera. Más que solamente un data analyst, ¿cierto? Necesitamos agrónomos que puedan hacer esa transformación. Si no se conoce la disciplina, créanme que no va a ser posible, ¿ya? Bueno, y lleguemos a nuestro manejo integrado. ¿Qué es el manejo integrado de la nutrición y cómo la agricultura de precisión funciona dentro de este concepto? Bueno, es como dice su nombre, es integrar todas las herramientas y tecnologías disponibles para hacer un manejo de la nutrición que sea eficiente y sustentable. Hay una cosa muy importante, aquí nosotros no estamos abandonando los objetivos de los productores, todo lo contrario, queremos que el productor gane dinero, que tenga altos rendimientos, buena calidad y que tenga estabilidad, pero que lo haga de manera eficiente, ¿cierto? Aquí no se trata de ser hippie, verde, ni nada de eso, se trata de hacer las cosas bien. Dentro de los elementos de agricultura, del manejo integrado, ustedes pueden ver varios de ellos. Aparece el manejo sitio específico, la analítica, los datos, ¿cierto? El uso de materia orgánica, los inhibidores de nitrificación, y ahí aparecen los PGPMs, que son los promotores de crecimiento de plantas, microorganismos promotores de crecimiento de plantas en general, ¿cierto? Que es un elemento hoy día que se está convirtiendo en algo muy fundamental en sistemas intensivos de producción. Y aquí lo voy a llevar un poquito de vuelta a la universidad, ¿cierto? Y les quiero mostrar el equilibrio que se produce entre la fase sólida del suelo, de la solución del suelo, cuando nosotros mojamos un suelo, ¿cierto? Ustedes mojan un suelo ya sea por riego o por lluvia y se va a producir un equilibrio, ¿cierto?, entre la fase sólida y la fase líquida. El suelo va a liberar nutrientes, ¿cierto?, hacia la fase líquida, hacia la solución del suelo. La planta va a tomar sus nutrientes desde esa solución, ¿cierto? Y por otro lado, si nosotros fertilizamos, este equilibrio posiblemente va a ir al lado izquierdo. Parte de esos nutrientes van a ir a los coloides del suelo. Y este sistema es el que nosotros normalmente medimos a través de un análisis de suelo, ¿cierto? Le tomamos una fotografía a este sistema, por ejemplo, cuando determinamos potasio extractable o fósforo extractable, damos una fotografía de este sistema. Esto es pura química, pero este sistema es un poquito más complejo que eso, y hoy día ahí tenemos la misma fase sólida, la solución del suelo, ¿cierto?, que es el centro,
pero tenemos otros elementos que están interactuando y definiendo cuántos nutrientes va a llegar, ¿cierto?, a la solución del suelo. La propia planta tiene mucho que decir. A uno se le olvida que la planta produce raíces, pero esas raíces también mueren, ¿cierto?, se descomponen y aportan nutrientes. La planta saca nutrientes, pero también aporta. Los microorganismos del suelo igualmente, ¿cierto?, usan nutrientes, pero después generosamente los devuelven cuando se mueren y se mineralizan. Las propiedades químicas, como el pH, ¿cierto?, controlan también la disponibilidad de los nutrientes, lo mismo que las propiedades físicas. Ustedes saben, no es lo mismo en términos de nutrientes una arena que una arcilla. Entonces, ya el sistema no es tan fácil, ¿cierto?, es más complejo porque estamos considerando aquí los elementos vivos y ustedes ven, la idea aquí es, conociendo algo de este sistema, tratar de maximizar los aportes que hace el suelo, un suelo vivo obviamente, a la solución del suelo y, muy importante, optimizar la absorción de esos nutrientes. En muchos casos, ¿cierto?, a nivel mundial hay nutrientes suficientes, pero no hay absorción. Así que, conociendo un poquito más este sistema, podemos mejorarlo. Hablemos un poquito de la relación planta-microorganismos-suelo. Y es bien interesante, no nos vamos a meter en profundidad, por supuesto, en esto, pero resulta que los microorganismos, principalmente bacterias, se ubican donde hay carbono. Donde hay carbono, a través de los exudados de las raíces. Las plantas se comunican con los microorganismos a través de los exudados, ese es su medio de comunicación. Y se ha determinado, por ejemplo, que cuando la planta está sufriendo algún estrés, genera un tipo de exudados, ¿cierto? Y se instalan ahí, en la rizósfera, un tipo de microorganismos que lo ayudan a salir de este estrés. Por otro lado, los microorganismos tienen efectos directos e indirectos sobre las plantas. Por ejemplo, muchos microorganismos producen hormonas directamente o liberan nutrientes, etc. Por otro lado, las plantas, como decíamos, usan nutrientes, pero también aportan residuos orgánicos, no solamente a través de las hojas o las ramas, también de las raíces que se descomponen. Y por otro lado, los microorganismos, a través de su actividad metabólica, ¿cierto?, aportan nutrientes al suelo, aunque también consumen nutrientes. Así que este es un sistema que tenemos que conocer y solamente un listado de cosas que están comprobadas. Este es un metaanálisis que hicieron estos autores el año 21, ¿cierto? Si ustedes revisan cualquier análisis global, van a encontrar que probadamente los microorganismos hacen todas esas cosas y más. Solubilizan nutrientes, ¿cierto? Producen hormonas, producen antibióticos, suprimen enfermedades, etcétera, pero también generan algo que se llama la resistencia sistémica, ¿cierto? Las plantas, cuando están muy bien bioestimuladas a nivel de raíces, generan resistencia, ¿cierto?, a estrés biótico y abiótico, ¿ya? Bueno, es tan importante la actividad biológica en el suelo que nosotros tenemos estudios que no los vamos a mostrar ahora por razones de tiempo, pero donde hemos tratado de investigar qué es lo que hace que un sector del lote sea mejor que otro. Hemos encontrado que la parte física es idéntica, la parte química idéntica, y lo único que ha variado entre esos sectores es la parte biológica, que nosotros nunca medimos. Así que muchas veces los rendimientos, la variación en rendimiento se debe específicamente a la biología. Y si ustedes pueden ver aquí actividad enzimática, por ejemplo, en estos cuarteles, estos son alrededor de 20 hectáreas, tenemos dos enzimas, la deshidrogenasa que mide la actividad de microorganismos vivos. Y ustedes pueden ver que hay sectores con más actividad, otros sectores con menos actividad. Y acá tenemos una enzima asociada al ciclo del carbono, ¿cierto?, que es la beta-glucosidasa. Hay variabilidad espacial, lo que indica, por supuesto, que la actividad biológica cambia según el sitio, tal como lo mostró, entre paréntesis, en la mañana Gabriel, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora vámonos a una cosa que es esencial dentro del manejo integrado de la nutrición, que es el diagnóstico. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta la hora? Hasta la hora estamos trabajando con muestra uniforme, ¿cierto? Estamos tomando una muestra uniforme dentro, un muestreo uniforme, una muestra compuesta en realidad, se llama, ¿cierto?, muestreo compuesto. ¿Para qué? Para obtener una muestra compuesta que va a representar qué parámetros, va a representar el promedio del lote, ¿cierto? Esta muestra, si nosotros tomamos una buena muestra, entre paréntesis, una buena muestra significa al menos 20 submuestras por muestra, ¿ya?
Y aquí les paso otro dato, que no la puse acá, pero el tamaño de la muestra es independiente del tamaño del lote, hasta un cierto punto. Por ejemplo, si yo tengo un lote de 2 hectáreas y quiero tomar una muestra compuesta, son igual las 20 submuestras al compararlo, por ejemplo, con un lote de 10 hectáreas, ¿cierto? Así que una buena muestra compuesta sobre 20 submuestras por muestra, y lo que representa efectivamente es el promedio, ¿ya? Al lado derecho tenemos un mapa detallado, por ejemplo, en ese caso en magnesio, donde uno no solamente conoce el promedio, sino que uno conoce la distribución completa. Pero hablemos un poquito de las distribuciones. ¿Cuál es el problema de trabajar con el promedio? El problema es que el promedio puede ser engañoso. Y aquí les pongo un ejemplo real de 3 lotes. El lote 1, 2, 3 que ustedes lo ven ahí, y el primer lote todos tienen 300 partes por millón de potasio, que es alto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Es bastante alto, 300 partes por millón. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Que estos lotes no tienen problemas de potasio, ¿no es así? En promedio tienen más de 300 partes, más de 250 partes por millón, que es el límite que nosotros usamos. Y, permiso, voy a abrir esta. Ahí está. Disculpe. Ahí está. Bueno, entonces todos tienen 300 partes por millón, pero tenemos un lote de alta variabilidad, como las que ustedes encuentran en estos suelos dominicanos, que se mide con el coeficiente de variación, 30% de coeficiente de variación, el segundo tiene un 15 y el último lo hicimos bastante homogéneo de un 5. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si bien el promedio es 300 partes por millón, en el lote de mayor variabilidad hay lugares dentro del lote que podrían tener 90 partes por millón, y otros sectores que podrían tener, 120 partes por millón, y otros sectores que podrían tener 480 partes por millón. Si nosotros establecemos un nivel crítico de 250 partes por millón, significaría que al menos un 30% de ese lote está deficiente en potasio, ¿cierto? Eso lo podemos determinar. Si ustedes me dan cualquier promedio, me dicen más o menos cuál es la variación, yo le digo, mire, tal porcentaje del lote está más o menos bajo el nivel crítico. Eso lo podemos hacer, se lo puedo enseñar, no es difícil, se puede hacer en Excel. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no sabemos dónde está ese 30%, ¿cierto? Sabemos que es un 30%, pero podría estar en cualquier parte del lote. Y esa es la belleza del mapeo. Ahí tenemos las 3 distribuciones, como decíamos, lo que cambia en ellas es la variabilidad. Y a mayor variabilidad, la probabilidad de que haya una superficie importante bajo el nivel crítico aumenta, ¿ya? Entonces, es ahí donde entra el mapeo. Cuando nosotros tenemos un mapa detallado, no solamente conocemos el promedio, sino que conocemos el mínimo, conocemos el máximo, y podemos determinar incluso qué porcentaje del área está bajo el nivel crítico, pero más importante aún, saber dónde está el problema. Ustedes ven todos los sectores rojos, pero si yo me basara en el promedio, ¿qué diríamos respecto a este cuartel? Tiene 300 partes por millón, diríamos que estamos ok, ¿cierto? Sin embargo, había un 30% de la superficie que estaba deficiente. Entonces, es verdad que podemos partir con una muestra compuesta, sí, pero no olvidar que estamos hablando del promedio, ¿ya? Bueno, y entonces ahí donde vienen los sensores proximales. Hay muchos sensores hoy día. Este es uno de los sensores que está adquiriendo mayor uso en el mundo. Este es un sensor que mide la radiación natural del suelo. Todos los suelos emiten radiación. Y es increíble cuando uno compara diferentes suelos con diferentes texturas, la radiación que emiten es totalmente distinta. ¿De dónde viene esa radiación? Es la radiación que se emite en la banda gamma, proviene del potasio 40, del cesio, del torio, del uranio. Todos los suelos tienen algo de eso. Obviamente una radiación mínima. Si estuviéramos en Chernobyl estaríamos complicados, ¿cierto? Pero todos los suelos tienen radiación, y esa radiación está asociada a la mineralogía, y la mineralogía está asociada a la fertilidad. Y por supuesto se pasa el sensor, se toman muestras de control, muestras de suelo, se toman muestras de suelo. No es que el sensor prediga directamente. A ver si lo podemos echar a andar esto. Hay diferentes formas de pasar el sensor, ¿cierto? Se pasa a una cierta altura, ¿cierto? Del suelo, y lo que va midiendo es la radiación natural del suelo. Esto es un sensor pasivo, no emite nada. Hay gente que cree que uno va a agarrar cáncer o algo por trabajar con este sensor. La verdad que no.
Y aquí este adivinen qué es eso. Agave, ¿cierto? Este es un trabajo trabajo que se están haciendo en México, espectacular los resultados también. Eso es agave. Y entonces con esa información nosotros tenemos nuestro mapa de radiación que está expresado como cuentas por segundo, pero tenemos, como no tenemos muestras de calibración, tenemos los mapas detallados de todas las demás propiedades, ¿cierto? Materia orgánica, pH, lo que ustedes quieran. Y por supuesto, nada es perfecto, y cuando las personas dicen, lo que pasa es que si ustedes quisieran evaluar la exactitud de este mapa, para evaluar la exactitud tendríamos que compararlo contra lo real. Pero ¿qué es lo real? ¿Es una grilla de 1 hectárea por 1 hectárea? Posiblemente no. Entonces lo importante aquí es que la tecnología represente lo que pasa en la realidad, ¿cierto? Y efectivamente esta tecnología donde es alto, donde es bajo, y lo más importante, los rangos son exactamente los que ustedes manejan en su campo, no porque están calibrados localmente, ¿ya? Bueno, a partir de estos mapas de prescripción, perdón, de evaluación, se hacen los mapas de prescripción y posteriormente se aplica de manera específica, ¿cierto? Las enmiendas. Nosotros estamos enmendando hoy día mucho, en frutales incluso, con fertilizantes convencionales, ¿cierto? Aprovechando la etapa invernal se enmienda con fósforo, con potasio, pero lo ideal es hacerlo, por supuesto, previo a la plantación. ¿Ya? Y la sofisticación llega a mayores. Por ejemplo, si yo tengo un mapa de materia orgánica, puedo definir dosis de un inhibidor de nitrificación, podría definir dosis de carbono de sustancias húmicas, por ejemplo, los famosos ácidos húmicos, o si tengo, también podría definir las dosis de PGPR, de microorganismos, ¿cierto? Eso se hace como con factores de prescripción, de manera de que, si por ejemplo un factor 1 significa que si usted va a usar un microorganismo comercial, se usa la dosis de etiqueta por 1. ¿Cierto? Si es un factor 1,5 sería la dosis de etiqueta por 1,5. En fin, y ustedes ven un mapa de pH, genera cal, etc. O sea, se puede llegar a cosas bastante sofisticadas y esto se está haciendo. Ahora, si ustedes me dicen yo no tengo cómo aplicar sitio específico, ¿qué es lo que harían ustedes? Si yo tengo un mapa de colores, ¿quién mejor que el promedio? Se aplica el más frecuente, el color más frecuente, ¿cierto? Y eso es muy superior que aplicar, ¿cierto?, una dosis promedio. ¿Se entiende? Donde tengamos el color más frecuente es lo que aplicamos. Por ejemplo, acá, si nosotros miramos la cal ahí arriba, en este sector posiblemente el color más frecuente es verde, ¿cierto? Y esa sería la dosis que nosotros aplicaríamos. Es una forma de partir, si es que no tiene la posibilidad de aplicar. Bueno, se han hecho cosas un poquito más sofisticadas también, y se lo quería traer a colación. Uno de los problemas que tiene cuando uno genera mapas de recomendación sitio específica, aquí tenemos un mapa de materia orgánica, fósforo, potasio, ya ni me acuerdo, creo que este fósforo, este potasio. Entonces nosotros generamos prescripciones, pero ¿cuál es el problema? Hay que aplicar 3 productos, y los productores latinoamericanos no tienen tres estanques en su máquina. ¿Cuántos estanques tienen? Con suerte 1, ¿cierto? Entonces ahí donde viene la ingeniería. Nosotros hicimos un algoritmo que funciona hasta el día de hoy, es este. Se ve complicado, pero no es nada complicado. Lo que hace en base a lo que hace, busca una mezcla única que aplicada en dosis variables minimiza la diferencia entre lo que uno tiene que aplicar y lo que está aplicando. Entonces en la práctica, esto está publicado en algún proceeding por ahí del año 2009, se los puedo hacer llegar, ustedes lo pueden usar, funciona. Y lo que genera es una mezcla única que se aplica en dosis variables. No es perfecta, pero es óptima, ¿cierto? Es una buena solución para este tipo de situaciones, ¿ya? Bueno, una cosa que es bien importante respecto al mapeo es que ustedes saben que es posible siempre ir desde lo particular a lo general sin problema, ¿cierto? Si yo tengo detalle y quiero hacerlo menos detallado, puedo hacerlo, pero al revés no. Si yo no tengo información, si yo tengo información muy general, no puedo ir al detalle, ¿no es así? Pero eso, lo interesante de tener mapeo es que ustedes tienen
información muy detallada y después, por ejemplo, si aquí tenemos varias zonas de manejo, ¿cierto? Si uno quisiera ir a 2 zonas solamente, es muy fácil ir de lo detallado a lo menos detallado, ¿ya? Esa es una de las ventajas también que tiene el mapeo. Bueno, y nos ha ayudado también a nivel de la zona frutícola chilena a saber qué está pasando, pero no en términos promedios, sino que en términos absolutos. Y yo les quiero contar, estos son los niveles críticos que nosotros usamos en Chile para frutales principalmente. Funciona perfectamente para la mayoría de los frutales. Yo diría que incluso algunos son un poquito altos, pero ahí está lo que decía Hugo, en el caso del cobre ya un nivel alto son 10 ppm, si estamos sobre 50 ya estamos hablando de un nivel tóxico, ¿ya? Pero si nosotros aplicamos este esquema de niveles críticos a nuestros suelos, aquí podemos determinar lo siguiente. Por ejemplo, este lote en particular, ¿cierto? Si nosotros ponemos un pH de 6,5 para frutales, que es bastante adecuado cuando tenemos metales como el cobre, un 11%, ¿cierto?, estaba bajo el nivel crítico en este lote, ¿ya? En el caso del fósforo, 80% de la superficie estaba deficiente, potasio 100%. Ustedes pueden ver, entonces con esta estrategia pudimos determinar qué está pasando a nivel global. Este es un trabajo que se está actualizando permanentemente cuando tengo tiempo, voy sumando las hectáreas, ¿cierto? En este caso es una muestra de 3.400 hectáreas aproximadamente de la zona frutícola de Chile. Entonces esto nos permite saber que alrededor de un 50% de los suelos frutícolas chilenos requieren encalado, algo que nunca pensamos porque están en la zona central, ¿cierto? Pero requieren encalado. 20% requiere materia orgánica, 30% requiere fósforo. Si lo miramos del otro lado, 70% no requiere fósforo, ¿cierto? Si lo miramos de ese punto de vista, potasio alrededor de un 38%, magnesio 5%, ¿cierto? Y así que nos empezamos a ver cuáles son los principales problemas de la fruticultura chilena. Y este es el gran problema. 46% de la superficie, no de los lotes, de la superficie de suelo frutícola en Chile tiene niveles altos de cobre, más de 10 partes por millón. Pero un 7% tiene niveles tóxicos de cobre. Si lo proyectamos a las 350.000 hectáreas que dijo Hugo, 7 por 3, 21, son 24.000 hectáreas con toxicidad de cobre directa, ¿ya? ¿Y cuál sería el problema? Miren, ese cuartel, por ejemplo, ese lote, tiene niveles bastante altos, hay algunos de 300 partes por millón. De hecho, algunos productores quieren empezar a producir cobre. Bueno, tenemos un problema en Chile también que aprovecho me voy a salir un poquito, pero siempre es bueno comentar esto. Ustedes saben que el subsuelo se maneja de manera distinta al suelo. Entonces en Chile, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los subsuelos, de la mayoría de las fincas chilenas o los campos chilenos están pedidos por mineras. Entonces, ¿por qué? Porque hay cobre, hay minerales, entonces uno tiene que estar muy atento, ¿cierto? Si su suelo ya fue pedido por una minera, el subsuelo en realidad, y eso se da bastante frecuentemente, así que afortunadamente nosotros tenemos un sistema de información que uno le permite chequear, y si está, ojalá negociar o hacer algo al respecto, y si no está, uno inscribirlo, ¿cierto? Inscribirlo uno, así que ese sería el problema. Bueno, ¿cuál es el problema de tener cobre? Si el cobre llega a la solución del suelo, este es un trabajo que fue parte de la tesis de grado de Hugo, de hecho. Ustedes ven, a medida que aumenta el cobre soluble en el suelo, la actividad biológica cae. La actividad biológica no solamente, por supuesto, actividad de microorganismos medida por esa enzima, pero la actividad de raíces también cae, ¿cierto? Y por lo tanto, si tenemos pocas raíces o raíces dañadas, vamos a tener enfermedades y otras cosas, ¿ya? Bueno, hablemos un poquito del nitrógeno. Así que no sé si les quedó más o menos claro la primera parte. El tema de diagnóstico es bien importante. Podemos partir con una dosis uniforme. Vamos a hablar un poquito de dosis más ratito en el siguiente. Es una ponencia, la otra nomás sea. Es cortita. ¿Ya? Pero hablemos un poquito del nitrógeno. En el caso del nitrógeno, nosotros lo que hacemos, como el nitrógeno es muy móvil, nosotros estamos haciendo permanentemente balances, ¿cierto?, entre lo que la planta demanda y lo que aporta el suelo. Y en el caso del suelo, cuánto nitrógeno había, el residual,
cuánto nitrógeno viene en el agua. Lamentablemente nuestras aguas vienen cargadas, si ustedes lo analizan, tenemos un caso, por ejemplo, que es emblemático. Tenemos en la zona cercana a La Rosa, en Nueva Hugo, hay un pozo que no es de La Rosa, es de otro campo, que tiene 40 partes por millón de nitrógeno. Si ustedes usan 10.000 metros cúbicos, son 400 kilos de nitrógeno directo por el agua. El nitrógeno residual, ¿de dónde viene? Bueno, de la fijación biológica, ¿cierto? De la fertilización anterior, etc. Y lo más importante, cuánto se va a mineralizar. Se corrió ahí un poquito, pero cuánto se va a mineralizar. Y ese es un tema que nosotros sí podemos modelar y no se compliquen con modelamientos demasiado complejos. Partan con algo que funcione. Después nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Si el número era 30 o era 40, lo que sea, pero la idea es modelar a partir de un mapa de materia orgánica cuánto nitrógeno se genera. Yo les voy a contar qué es lo que estamos tomando nosotros. Lo que estamos tratando de medir, ¿cierto?, es cuánto nitrógeno se mineraliza desde la materia orgánica, ¿cierto? Los microorganismos del suelo atacan la materia orgánica, liberan nitrógeno, pero también liberan otros nutrientes que nunca consideramos. Liberan fósforo, liberan potasio, liberan calcio, magnesio, etcétera. Todo lo que está en el material vegetal o en los cuerpos de los microorganismos, ¿cierto? Y se libera en este caso amonio, y ese amonio, ustedes se acuerdan, se nitrifica naturalmente, ¿ya? Entre paréntesis, hoy día ya no se habla de Nitrobacter, nitrosomona, ¿se acuerdan? Eso ya no se habla. Se habla de las arqueas que oxidan amonio, las bacterias que oxidan amonio, por eso ahí dice A o B, ¿cierto? Ya son, porque se ha descubierto que hay más, son más allá de que las famosas nitrosomonas y nitrobacterias, ¿cierto? Así que ya se habla o de las bacterias que oxidan nitritos, las NOV, ¿cierto? Por si acaso, ya no sé, por eso usted va a decir, este señor cambió la nomenclatura, es que se ha descubierto, como le digo, que hay otras bacterias haciendo este trabajo. El gran problema del nitrógeno es que se pierde por lixiviación, zonas de alta precipitación, pero también tenemos una pérdida que es silenciosa, que es en forma gaseosa, ¿cierto? Cuando tenemos poco oxígeno, en forma de óxido nitroso, y acuérdense que el óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero, que tiene un potencial de calentamiento global 300 veces mayor que el CO2, ¿cierto? Así que en este mecanismo, si nosotros no solamente la idea es saber cuánto nitrógeno genera el suelo, sino que también hacer más eficiente el uso de este nitrógeno, y en ese caso nosotros podemos usar alguna sustancia, un inhibidor de nitrificación, para hacer más lento el paso, ¿cierto?, de amonio a nitrato y hacer que la eficiencia de uso del nitrógeno aumente. Esto se usa regularmente, no se usa para inhibir el fertilizante, se usa para inhibir el nitrógeno que viene del suelo. Ese es el concepto. Sí, vamos bien. Ya. A pesar de que el jefe me dijo que podía demorarme más, no, no son bromas, sí. Voy a tratar de terminar a tiempo. Entonces, ¿cuánto nitrógeno podemos generar? Y aquí les quiero dar, nosotros estamos usando un factor, que es un factor que lo podrían probar, se llama, es 30 kilos de nitrógeno por porcentaje de materia orgánica. Créanme que es un valor bastante conservador, porque hemos medido con estudios de mineralización in situ valores mucho mayores, pero para efectos prácticos partimos con 30 kilos de nitrógeno por porcentaje de materia orgánica. Si nosotros tenemos 3% de materia orgánica, por 30 serían 90 kilos de nitrógeno, ¿ya? Lo que ustedes ven aquí es eso mismo, pero corregido a la banda, porque los frutales no usan, ¿cierto? Ustedes tienen riego por goteo, en el caso nuestro no tenemos agua en el verano, las raíces están muy confinadas y por lo tanto corregimos estas cantidades a la banda, pero si ustedes se empiezan a mirar, empiezan a dar cuenta que los suelos sí aportan cantidades muy interesantes de nitrógeno. Es más, en un estudio que hicimos en base a datos y simulación, simulamos 10.000 cuarteles en base a datos preliminares, por supuesto, datos que teníamos, y estos son suelos que producen cerezo, y si ustedes ven, estos suelos producen entre alrededor de 20 a más de 200 kilos de nitrógeno por hectárea. En la banda, o sea, en la superficie completa es el doble. ¿Ya? Y ahí tienen la distribución. Tenemos la distribución acumulada, y ¿para qué nos sirve la distribución acumulada? Para determinar, por ejemplo, la mediana, ¿cierto? Si miramos la mediana, estos suelos
como mediana, el valor central, 80 kilos de nitrógeno por hectárea. Yo les aseguro que en el caso de ustedes tienen suelos que producen mucho nitrógeno, basta ver los pastos, ¿cierto? ¿Cierto? Para darse cuenta que hay mucho nitrógeno en el sistema. No se requiere, por ejemplo, en cultivos como aguacate, no se requiere poner esas cantidades de nitrógeno que de repente se usan acá, porque además el aguacate genera líter, acuérdense, y ese líter está aportando también nitrógeno. Bueno, así que 80, y entonces miren lo que hicimos acá, hicimos un balance a nivel nacional. ¿Qué pasa si con un rendimiento de 15 toneladas por hectárea? Ese rendimiento requiere alrededor de 60 kilos de nitrógeno, perdón, 90 kilos de nitrógeno, y cuando nosotros hacemos el balance entre lo que se mineralizó y lo que demanda el cultivo, ¿ya? Nos damos cuenta que apenas el 23% de los cuarteles que producen cerezo en Chile necesitan nitrógeno. El resto no necesita. ¿Se está dando esto en la realidad? Sí. Tenemos muchos productores que están cero nitrógeno. ¿Y por qué? Porque los suelos están funcionando. Se está aplicando materia orgánica, se están usando microorganismos, ¿cierto? El suelo empieza a funcionar, empieza a aportar nutrientes y perfectamente es posible, ¿cierto?, reducir fuertemente, ¿cierto?, las dosis de nitrógeno, pero no por un afán ambientalista necesariamente, sino que gastarse ese dinero de mejor forma. ¿En qué se gastarían ese dinero ustedes? En raíces, pues todo lo que estimule la producción de raíces. ¿Ya? Bueno, un elemento esencial es la materia orgánica. ¿Y qué es lo que hace la materia orgánica? No vamos a conversar de los tipos de materia orgánica, pero lo que les puedo comentar es que cuando queremos mejorar el suelo en general, traten de usar materias orgánicas estabilizadas. No estiércoles, los estiércoles son muy lábiles. Si queremos mejorar el suelo realmente es materia orgánica estabilizada, tipo compost, tipo sustancias húmicas derivadas de leonardita, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Ponemos materia orgánica, aumenta la actividad biológica, se produce descomposición de la materia orgánica nativa, agregación, suelos supresivos que suprimen enfermedades, ¿cierto? Se produce humus y otros promotores de crecimiento. El humus per se es un promotor de crecimiento. Se eliminan sustancias que podrían ser tóxicas, se liberan nutrientes, lo que nosotros llamamos mineralización. Y si nosotros queremos asegurar este aumento de la actividad biológica, a ver si lo hace, estoy apretando correctamente, inoculamos. De hecho, esto se hace habitualmente hoy día, cada vez que uno pone materia orgánica, inocula el suelo con PGPR, que son organismos promotores de crecimiento de plantas, ¿cierto? Eso es una práctica bastante ya habitual. Bueno, ahí están los tipos de materia orgánica. Esto es lo que les comentaba yo, la sustancia húmica. Estos son el compost maduro. Sí, cuando hablamos de estiércoles, estos hay que regular la dosis porque son fertilizantes más que mejoradores del suelo. Y en este caso nosotros estamos usando como mejoradores principalmente los que son más recalcitrantes, ¿cierto? Bueno, y ojalá, por supuesto, aplicarlos de manera variable, como se ve aquí. Ahí tenemos, esto se está haciendo hoy día a través del riego, carbono como sustancia húmica o aplicaciones de compost, como ustedes ven en esa diapositiva del lado derecho. Bueno, ahora, ¿cómo medimos esto? Lo medimos con un indicador que sea sensible, ¿cierto? Actividad enzimática, por ejemplo, y ustedes miran aquí, tenemos 3 sistemas de cultivo. Siempre es bueno tomar una línea base, que es lo que había inicialmente antes de aplicar sus tratamientos, y posteriormente medir un tiempo después, en este caso 90 días después se midió, y ustedes pueden ver cómo cambió la actividad biológica, ¿cierto? Después de aplicar carbono como sustancias húmicas y aplicar un consorcio microbiano, en este caso, a esa concentración en el suelo. Me falta muy poquito, no sé si me pueden dar 2 minutos, no sé cómo estamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿O me lo salto? Sí, dígame. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y lo que vemos a nivel agronómico es esto, muchas raíces, ¿cierto? Muchas raíces que finalmente ayudan a que esos nutrientes que nosotros hemos estado produciendo o mejorando sean absorbidos de manera eficiente, ¿ya? Bueno, otra cosa respecto al análisis de tejido, ¿cierto? Se usa mucho análisis de tejido para
para los programas de nutrición frutal, el análisis de tejido es más bien para control. Por ejemplo, si ustedes ven que sus niveles foliares son bajos, pero en el suelo tenemos altos niveles de ese elemento, claramente el problema no es de disponibilidad, no es así, es de absorción. Hay mucha gente que basa sus decisiones en el análisis de tejido y créanme que el análisis de tejido tiene varios problemas. Y nos podemos ayudar en la tecnología, en algún tipo de imagen, ¿cierto? Ya sea terrestre, con sensores activos, dron, satélite, lo que tengan. ¿Para qué? Para corregir los foliares. Bueno, les quería mostrar solamente que efectivamente estos, a veces, ¿cierto? Estos índices vegetacionales correlacionan muy bien con el suelo. Este fue sorprendente, si ustedes se fijan al lado izquierdo está el suelo, ¿cierto? Allí se plantó cerezo, y si ustedes ven el sector blanco, ahí se refleja exactamente al lado izquierdo, ¿cierto? Con un menor crecimiento de las plantas, medido como NDVI en ese caso, ¿cierto? Así que efectivamente los sensores nos ayudan. Y aquí les quiero mostrar una aplicación que es bien importante cuando se interpreta el análisis de tejido. En el análisis de tejido existe un fenómeno que se llama concentración-dilución. Por ejemplo, si yo tengo plantas de hojas muy grandes, plantas muy vigorosas, las concentraciones de nitrógeno, por ejemplo, tienden a ser más bajas por un tema de dilución. Y por el contrario, si tengo plantas más pequeñas, ¿cierto? Tenemos el fenómeno opuesto, que es la concentración. Entonces nosotros no podemos interpretar el foliar así a ciegas. Y les quería mostrar un caso de Colombia, que es un trabajo que hicimos en Rosa hace un tiempo atrás. Y si ustedes se fijan, ahí se clasificó en 3 categorías para hacerlo más fácil. Se hizo un mapeo de análisis de tejido y ustedes ven, fíjense dónde está lo que es más bajo en nitrógeno. Está al noreste, ¿cierto? Los mapas se leen siempre este-norte, ¿cierto? A la derecha y arriba. Al noreste tenemos lo más rojo y ustedes ven ahí aparece el caso de fósforo, qué sé yo. Ahora, si nosotros miramos esto, podríamos decir que ese es el sector más deficiente. Sin embargo, si nosotros disponemos de algún tipo de información de sensores, en este caso fue un sensor óptico terrestre, bueno, nosotros podemos corregir esos foliares y generar lo que llamamos un índice nutricional. Ese índice puede ser tan sencillo como la multiplicación del análisis foliar por el NDVI, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Y si ustedes ven, cambió totalmente la película. ¿Dónde están los niveles menores de nitrógeno? Al lado noroeste, no al noreste. O sea, cambió absolutamente la interpretación, así que por lo tanto nosotros tratamos de estimular mucho el uso de imágenes para interpretar el análisis de tejido. Si no tienen imagen, use un índice de vigor por último, aunque sea visual, ¿ya? Y eso puede cambiar bastante la... Bueno, y con esto termino 2 cositas nomás. Una cosa que es bien importante para los que son más estadísticos, ¿cierto? La evaluación de los tratamientos con bioinsumos. Cada vez que usamos microorganismos, usamos algas, usamos bioestimulantes, por supuesto, tenemos una tarea compleja, pero que la tecnología también puede ayudar. Primero, los efectos son más modestos que aplicar, por ejemplo, urea, ¿cierto? Aplicamos urea, la planta responde, aplicamos sulfato de amonio, la planta responde. Los efectos acá son más modestos. Además, existe una elevada variabilidad espacial de las respuestas. Muchas veces no hay diseño experimental, tenemos bloques con, bloques sin, ¿cierto? Pero no tenemos un diseño experimental, tenemos observaciones. Y si nosotros queremos probar los efectos de los bioestimulantes, necesitamos reducir el error. Ahora, ¿cómo se reduce ese error? Hay que generar variables auxiliares para simular el ceteris paribus, ¿cierto? Todos los demás factores constantes. ¿Qué tipo de variables auxiliares? Aquí donde apunta el uso de sensores. Si ustedes tienen, por ejemplo, fácil de entre cualquier cosa, que sea una variable auxiliar, diámetro de tronco, lo que sea. Esa variable les va a permitir después corregir, por ejemplo, por diferencias iniciales y evaluar el efecto del manejo durante la temporada. Esto es exactamente lo que hacen los economistas cuando evalúan el efecto de una política pública, ¿cierto?, sobre alguna variable de respuesta. Lo mismo. Por ejemplo, tenemos
el delta es el que acompaña al producto estimulante y ustedes corrigen, ¿cierto?, por todas las variables auxiliares, incluido por supuesto el tiempo, si tienen metido variables temporales como el NDVI, por ejemplo, ¿cierto? Y podrían ir a algo un poquito más sofisticado, meterle ya la parte autorregresiva, porque se trata de datos espaciales y temporales, así que se puede ir a modelos de este tipo y créanme que funciona. Uno es capaz de probar cosas que con análisis de varianza convencional no consigue. Ya, vamos a terminar. Ahí está. Algunos comentarios finales. Primero, el mejoramiento de la calidad de suelos es clave para producir de manera sustentable frente al cambio climático. La corrección de los factores limitantes es un manejo clave para el funcionamiento del suelo y el éxito productivo. Hay que mejorar el suelo. Una vez corregidos los factores limitantes, el manejo se simplifica mucho y se focaliza en el uso de materia orgánica, en fuentes apropiadas, en el uso de inhibidores de nitrificación, por ejemplo, el uso de microorganismos, PGPR. Finalmente, el uso de herramientas de agricultura de precisión es clave para el diagnóstico, la prescripción, la aplicación y el seguimiento de los programas de manejo integrado de la nutrición. Muchas gracias.